Después de un año volvemos con Cemu. Hola jugadores y amantes de los videojuegos, hoy día como les dije anteriormente vamos a ver Cemu. Cemu es un programa que nos permite emular y jugar nuestros juegos de Wii U. ¿Ok? Entonces vamos a ver Cemu. Voy a hacer este video, tratar de que sea ultra, hiper, mega completo. Vamos a ver su última versión que es la 1.22.7. Vamos a ver todo, ya sea de su instalación, dónde conseguirlo, de dónde obtener sus juegos, compatibilidad, sus requerimientos, los controles que se pueden utilizar, con qué computador se puede utilizar Cemu, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tratar de que sea súper completo este video. Lo voy a dividir en secciones de tiempos, así que abajo en la descripción del video van a estar todos los tiempos si es que usted ya sabe algunas cosas y quiere saltarse la intro o lo que viene después. Abajo en la descripción del video va a estar todito eso, ¿ya? Así que si usted viene a buscar alguna forma de jugar Wii U en su computador, este es su video. Bueno, para comenzar, los requisitos del sistema que necesitamos en nuestro computador es que tenga sistema operativo de Windows 7 por 64 bits o superior, así que es súper importante, tiene que ser de 64 bits. En las gráficas tiene que ser una OpenGL 4.5 o Vulkan 1.1 o superior. Necesitamos mínimo 4 GB de RAM y 8 GB recomendados. Yo la verdad diría que mínimo deberían ser 8 GB ahora en la actualidad en el año 2021 y recomendado ya 16 GB de RAM. Y finalmente necesitamos tener Microsoft Virtual C 2017. Si no lo tiene, no se preocupe porque aquí está el link directo para que usted pueda obtener Microsoft Virtual C 2017. En las gráficas, lo que nos dice es que Nvidia se ejecuta como se esperaba en el controlador más reciente. En la GPU AMD se ejecuta como se esperaba en el controlador más reciente. Pero evitar OpenGL debido a su mal rendimiento. Y para los que tengan GPU, Intel, el soporte es limitado y se recomienda utilizar Vulkan. Esto lo vamos a ver igual más adelante en el tema de la configuración de gráficos, ya dentro del Cemu. Así que si no entendió nada, allá le explico mejor. Como ya les dije, la última versión de Cemu es la 1.22.7, ya en el año 2021. Y para el tema de los controles, lo que soporta Cemu es actualmente los Gamepad DRC, un Pro Controller y control clásico. Los Wiimote también se emulan, incluido el soporte nativo. Se admiten las entradas de teclado y los controladores USB como dispositivos de entrada. En el tema de la pantalla táctil, se puede controlar mediante un clic izquierdo del mouse. Y para el tema del giroscopio, se emula pero con limitaciones y se puede controlar con el botón derecho del mouse. ¿Ya? Esa es toda la info importante que deben manejar sobre el tema de los controles. Más adelante, ya dentro de la configuración de Cemu, vamos a ver cómo poner o cargar un control ya dentro de Cemu. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser verificar el sistema que nosotros tenemos. Para eso nos dirigimos a nuestro equipo, que es donde usted va a tener su disco duro o sus discos duros, y aquí le va a dar clic derecho y va a ir a propiedades. Y se le va a abrir una ventana donde va a salir su modelo, su procesador, que en el caso mío tengo un AMD Ryzen, su memoria RAM, que en el caso mío son 12 GB y 9,94 utilizables, el sistema, el tipo de sistema operativo, que en mi caso es de 64 bits, recuerden que tiene que ser de 64 bits, y nos faltaría el tema de el Microsoft Virtual C. Para eso nos vamos a Windows, nos vamos a configuración, nos vamos aquí donde dice aplicaciones, esperamos a que cargue y aquí tenemos que bajar hasta donde lleguemos a donde diga Microsoft Virtual C. En el caso mío yo ya tengo instalado el de 2015 hasta el de 2019, por lo tanto ya tengo el de 2017. Si usted ve que en su computador tiene muchas versiones anteriores, no las desinstale, por favor no lo haga, porque cada una sirve para distintas aplicaciones, por algo están instaladas ahí. ¿Ya? ¿Ok? Así que si no tiene la del 2017, instálela, la busca, la instala, ya les demostré dónde está la página. Recuerden, todo esto va a estar
en la descripción de este video. Y si no está ahí, va a estar en Discord, porque ahí en Discord tenemos mayor facilidad de compartir cosas. Súper importante el 2017. En el caso mío ya lo tengo listo, así que no lo voy a sacar de internet. Si quiere verificar su gráfica, puede ir aquí a la lupa y en el caso mío escribo información del sistema. Se les va a abrir esta pantalla, ustedes se van a componentes y se van a pantalla. Aquí en la primera parte dice que mi GPU es una Nvidia GeForce GTX 1650. Ahí ustedes pueden revisar qué GPU tiene en su sistema. Entonces, una vez visto todo esto, si ya cumplimos con todo esto, pasemos al siguiente paso. Los archivos necesarios que necesitamos para tener Cemu funcional y al 100%. El primero va a ser Cemu en su última versión, que como ya les mostré en su página principal, que va a estar en la descripción de este video, o si no va a estar en mi Discord. Usted simplemente baja y ahí dice última versión de Cemu, la versión 1.22.7. Aprietan aquí y van a obtener este archivo que está aquí en mi escritorio. El segundo archivo es CemuHook, que CemuHook es un complemento de Cemu, es un plugin. Simplemente se dirigen a esta página, que también se las voy a entregar, y simplemente ustedes bajan y le dan clic a la última versión. Le dan clic a la última versión y van a obtener el segundo archivo. Finalmente, el último archivo que necesitamos son las keys de Cemu. Este archivo yo no se los puedo entregar directamente porque es ilegal y va en contra de los lineamientos y comunidad de YouTube, pero usted ya sabe que en mi Discord podemos compartir todo ese contenido, así que recuerde que todo esto va a estar en mi Discord. En YouTube no se lo puedo compartir, pero diríjase a mi Discord y ahí va a tener toda la información. De hecho, ahí puede hacer consulta y a lo mejor va a haber gente que lo va a ayudar y lo puede orientar de mejor forma. Si ya tenemos estos tres archivos en nuestro computador, pasemos al siguiente paso. Ahora vamos a ver el tema de la instalación de Cemu, y para eso algo que se me fue a mencionar anteriormente. Para descomprimir estos tres tipos de archivos, si se dan cuenta, uno termina en zip, uno termina en rar, el otro también termina en zip. Estos son archivos comprimidos. Para descomprimirlos necesitamos un programa que se llama WinRAR. También les voy a dejar en la descripción de este video toda esa información, o si no en mi Discord. Es un programa súper fácil de tener, súper accesible. Si no tienes WinRAR, tienes que tenerlo porque es indispensable WinRAR en tu computador. Si no tienes WinRAR, puedes tener el 7zip, que también es otro programa que sirve para esto. Entonces, lo primero es descomprimir Cemu. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar a extraer aquí. Se va a extraer esta carpeta, que aquí es donde va a estar Cemu. Cemu exportable. Simplemente teniendo esta carpeta ya tenemos Cemu. Y lo segundo que vamos a hacer va a ser extraer las keys. Ahí está, ahí tenemos las keys. Vamos a abrir esta carpeta y si se dan cuenta, aquí están las keys. A este archivo yo le voy a dar clic derecho, copiar. Y ahora vamos a entrar a Cemu. Y aquí en Cemu, clic derecho, pegar. Listo, cerramos esto. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir y entrar a Cemu. Para eso, primero vamos a darle clic derecho y nos vamos a ir a propiedades. Vamos a marcar en compatibilidad. Y tenemos que estar pendientes de que esté marcada deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa. Y tiene que estar marcada la opción de ejecutar este programa como administrador. Eso tiene que estar marcado. Estas dos palomitas tienen que estar marcadas. Ahora nos vamos a cambiar configuración elevada de PPP. Y aquí estas dos palomitas también tienen que estar marcadas. Ok, una vez hayan marcado esas dos palomitas, le dan a aceptar, le dan a aplicar, le dan a aceptar. Y ahora simplemente le dan doble clic y abren Cemu. Aceptan los permisos de administrador. Y aquí está Cemu. Les va a aparecer esta pantalla, simplemente ignórenla y ciérrenla. Y aquí ya estamos en Cemu. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiarle el idioma a Cemu. Nos vamos a ir a opciones, esto es opcional. Y nos vamos a ir a configuración general. Y aquí el lenguaje vamos a marcar, en el caso mío, español. Luego de eso vamos a cerrar el emulador. Lo cerramos.
Una vez cerrado Cemu, ahora viene el paso de CemuHook. En CemuHook, si se dan cuenta y ustedes abren el WinRAR, si ustedes descomprimen este archivo, se va a descomprimir todo esto y va a quedar un desastre. Así que vamos a crear una nueva carpeta. Le vamos a poner CemuHook y vamos a meter adentro CemuHook. Abrimos la carpeta y vamos a extraer aquí. Listo. Una vez abierto CemuHook, abrimos la carpeta donde tengamos nuestro Cemu y voy a ordenar esto para que quede mejor. Y tenemos que copiar los archivos que yo les voy a decir a continuación. Tienen que copiar la carpeta Graphic Pack, el db help y el archivo Keystone. Los seleccionan, le dan clic derecho copiar y le dan clic derecho pegar. En el caso de que no sepan hacer esto de seleccionar 3 veces, lo arrastran a su carpeta de Cemu. ¿Ya? Tienen que arrastrar en la carpeta el archivo db-help y el archivo Keystone. Esos 3 archivos tienen que copiar en la raíz de donde esté su Cemu. ¿Ok? Ahora sí, cerramos esto y ahora vamos a abrir Cemu. Una vez abierto Cemu, si se dan cuenta, acá abajo aparece Cemu Plugins, que hay 4 archivos que necesitamos. Simplemente le damos a Download Now y esperamos a que termine el proceso. Son 4 archivos, no se demora mucho y una vez termine nos vamos a ir a la configuración de Cemu. Listo, si se dan cuenta ahí abajo dice Finished Setting Up 4 Shared Fonts. Ahora vamos a ir a la configuración de Cemu y para eso vamos a ir a opciones, configuración general. Vamos a seleccionar la carpeta donde se guardarán los juegos, donde se van a guardar las partidas de los juegos. Para eso vamos a apretar aquí en los 3 botoncitos. Vamos a buscar nuestra carpeta donde tengamos Cemu, que en el caso mío es en el escritorio. Y aquí seleccionamos la carpeta MLC01. En el caso de que no esté esta carpeta, usted simplemente crea esta carpeta y le pone el nombre de MLC01. Le damos a seleccionar carpeta y estaríamos listos. Ahora vamos a pasar a gráficos. Y aquí en gráficos está la parte que yo les decía anteriormente de los gráficos. Si usted tiene una tarjeta gráfica Nvidia, déjenlo en OpenGL. En el caso de que no y tenga que utilizar Vulkan, selecciona Vulkan. Esperan a que explote. Seleccionan su dispositivo gráfico. Esto lo dejan en automático. Y esto lo pueden dejar en doble o en triple. No más que eso. Lo demás ya es experimental. En el caso mío, yo tengo Nvidia, así que lo voy a dejar en OpenGL. Esto lo voy a dejar en automático. Y la sincronización vertical la voy a dejar desactivada. En filtro de aumento de escala lo vamos a dejar en bicúbico. También lo pueden dejar en bilineal. En el caso mío lo voy a dejar en bicúbico. Nos vamos a audio. En Direct Sound vamos a poner X Audio 2. Ahora pasemos al tema de la TV. Aquí podemos configurar de dónde va a sonar los dispositivos. En el caso mío es los altavoces Realtek Audio. En el caso de Gamepad, en el caso de que usted tenga un control que tenga salida de audio, ahí usted selecciona la opción que usted recomienda. En el caso que no, lo deja deshabilitado. Ahora pasamos a la superposición. Y la superposición es lo que se va a mostrar en pantalla. Por ejemplo, si usted quiere ver los FPS, si usted quiere ver el uso de memoria, el VRAM, depuración, el uso de la CPU, las marca y va a aparecer en pantalla. Puede configurar su color de texto, su escala y su posición, ¿ok? En el caso mío lo voy a dejar tal cual, no me interesa, así que en el caso de que usted quiera agregar algo, simplemente lo coloca. Ahora vamos a volver a general y vamos a tener aquí la ruta de los juegos. Aquí es donde vamos a ir agregando la ruta de los juegos, o sea, donde tengan su juego, y va a ir apareciendo aquí en pantalla, aquí en el menú principal de Cemu. Entonces, en el caso mío, yo voy a agregar un juego que debería tener en mi carpeta de Games, si no me equivoco. Debería estar por aquí. Ahí está.
Cuando lleguen a la carpeta code, porque esa es la carpeta que se necesita para Cemu, seleccionan carpeta. ¿Dónde se obtienen los juegos? Esa es la pregunta que va a salir 80.000 veces en este video y ya salió en la versión anterior de Cemu que subí a este canal. ¿De dónde saco los juegos? ¿De dónde rayos? ¿Dónde están los links? No se puede compartir eso, jugadores. No se puede porque va en contra de los lineamientos de YouTube. De hecho, compartir eso es totalmente ilegal. Pero visite mi Discord, ahí va a tener toda mi información. Además de eso, hay un programa especial que se llama USB Helper, que también está en mi canal. Voy a subir una versión mejorada de eso, en donde va a poder obtener eso. Todo eso va a poder obtenerlo en un programa, ¿ok? Por el momento, este es una guía de configuración, guía. Más adelante vamos a ver el tema de los juegos. Pero eso ya está en mi canal, así que revise. Se llama USB Helper y ahí podría obtener muchos juegos. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrar esto. Y si se dan cuenta, ahí está el juego. Ahí está el juego, listo para probarse. Ahora vamos a ver el tema de los controles, de la configuración de los mandos. Y para eso nos vamos a ir a opciones. Nos vamos a ir a configuración de entrada. Y aquí tenemos 8 opciones de guardar distintos tipos de mando. Si se dan cuenta, usted aquí puede guardar perfiles, distintos tipos de mando y los puede ir cargando. Lo que vamos a hacer, en el caso mío, yo voy a utilizar un mando de control de PlayStation 4, lo voy a utilizar por cable. No se puede usar por Bluetooth, ¿ok? Entonces lo voy a conectar y voy a seguir con la configuración. Si se dan cuenta, acabo de conectar mi control, espero a que se configure, que lo configure Windows y continúo. Mientras tanto les voy a indicar que emular mando, aquí seleccionamos el mando que nosotros queremos emular, puede configurarlo para emular un Gamepad, un Pro Controller, un control clásico o los Wiimote. En el caso mío voy a configurar para emular un Pro Controller. Le voy a dar un nombre, ahí le puse mando play y le voy a dar a guardar. Listo, ya se guardó mi mando y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es cerrar esto. En el caso de que usted quiera usar teclado, simplemente selecciona Keyboard y ahí vuelve a hacer la configuración y ahí está la configuración para usar teclado, ¿ok? Pero si quiero utilizar un control con cable, Direct Input. Listo. Ahora, esto es opcional, nos vamos a ir al idioma del juego. Aquí en el idioma de la consola vamos a seleccionar, en el caso mío, español. Entonces el idioma de la consola ya va a estar en español. Ese es un dato extra que a lo mejor les puede servir. Y configuraciones extra que son súper importantes. En el CPU tenemos que estar seguros de que esté marcada la opción de All Logical Cores. En depurar tenemos que ir aquí a donde dice Custom Timer. Tiene que estar marcado en QPC y aquí tiene que estar marcado en por 1 de velocidad. En Timer tiene que estar marcado en un MS y finalmente tenemos que marcar la opción que dice use Cemu Hook 264. Y ahora el último paso que nos quedaría para configurar Cemu sería el tema de los paquetes gráficos. Nos vamos a opciones, seleccionamos paquetes gráficos. Y aquí nos vamos acá abajo donde dice descargar los últimos paquetes gráficos de la comunidad. Esperamos a que obtenga todos los paquetes gráficos y si se dan cuenta obtuvo el paquete gráfico de mi juego. Lo selecciono y ya estaría listo para llegar y probar mi juego. Ahora vamos a... En el caso de que usted abra el juego y le aparezca pantalla negra, que fue lo que me pasó a mí, simplemente tiene que tener en cuenta que tiene que instalar sus actualizaciones. Así que usted se va aquí, se va a archivo y se va a instalar sus actualizaciones. Ese proceso de cómo tener el juego, cómo instalar sus actualizaciones, porque el juego en sí y las actualizaciones vienen en unas carpetas muy escondidas, muy raras, y eso lo voy a enseñar en otro video. Ignoren esto, simplemente recuerden que esta es la configuración general y les voy a mostrar que funciona en el fondo Cemu. Ustedes pueden ir acá arriba, pueden poner opciones, pantalla completa, y ahí tienen pantalla completa del juego. Acá arriba, en la parte superior izquierda, de repente cuando estén jugando en el juego les van a aparecer momentos en donde se va a pegar
y les va a aparecer arriba un mensaje donde diga que están guardando shader caché. Y los shaders más que nada son guardar momentos del juego que usted por primera vez pasa en el juego. Tengo un video donde explico todo sobre los shader caché. También revíselo, se lo voy a dejar acá arriba en la descripción de este video. Y si se dan cuenta, ya estoy dentro del juego. Se mueve súper fluido, funciona súper bien, la verdad. Voy a entrar aquí a la zona del bosque para que vean que de repente hay momentos donde el juego comienza a cargar shader caché. Si se dan cuenta, ahí está compilando varios shader caché nuevos, porque es primera vez que entro aquí al juego. Lo más probable es que cuando haga ataques también empiece a compilar shader caché, pero eso va a ser una vez, no hay ningún problema. Y ahí está el juego. Si se dan cuenta, ahí compiló otro shader caché. Eso va a ser al principio del juego, pero si usted quiere puede buscar en internet. A lo mejor hay alguien que tenga el archivo con todos los shader caché y no va a tener ese problema. Pero si se dan cuenta, funciona súper bien, funciona súper fluido. Y ese es el Cemu. Ese Cemu, espero que le haya gustado, que le sirva, espero le funcione en su computador. Si no le funciona, si le funciona, déjenlo abajo en los comentarios y conversamos entre todos el tema de Cemu. Si tiene alguna duda, también déjenla abajo en los comentarios. Recuerde que si es nuevo, suscríbase, deje su pulgar arriba y active la campanita, que la campanita le va a avisar cada vez que yo suba un video nuevo. Quiero mandarle un saludo a los patrocinadores de este canal, que son los que están apareciendo ahora en pantalla. Ellos son los miembros de este canal que me apoyan todos los meses con un poquito de aporte. Si usted quiere aportar y ayudarme para poder seguir trayendo estos tipos de videos, ahí abajito debería estar apareciendo el botón o el link para hacerse miembro de este canal. Además de eso, aparece toda la información de los beneficios, ya sea videos exclusivos que va a poder ver antes de que se estrenen de este canal. Pero cualquier cosa deje abajo en los comentarios, también trato de leer todos los comentarios. Y en Discord tenemos una comunidad en donde los usuarios también se ayudan entre ustedes. Así que eso, que les vaya bien, cuídense y nos vemos en el siguiente video. Y recuerde que aquí subimos videojuegos, gameplay, tutoriales y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos.